Ella pensó que solo firmaría unos papeles, pero en la isla olvidada con una vieja molina destruida, Mara encontró cartas que cambiaron su destino. ¿Por qué su esposo nunca habló de este lugar? ¿Y qué secretos guardaba el viejo molino? Mira con atención. Esta historia empieza en silencio, pero te llevará a un giro inesperado. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Tu apoyo hace crecer este canal. La lluvia había caído desde antes del amanecer, dibujando hilos plateados sobre la ventana del pequeño apartamento donde Mara vivía desde la muerte de su esposo. El sonido era constante, casi hipnótico, y llenaba el silencio que llevaba 2 años acompañándola como una sombra. Dentro el aire olía a café débil y a humedad, y las paredes desnudas parecían encoger el espacio cada día un poco más. Liam estaba sentado en el suelo, rodeado de bloques de colores, murmurando melodías sin intención. Cada cierto tiempo levantaba la vista hacia su madre, como si esperara que algo cambiara. Pero Mara continuaba inmóvil, con la mirada perdida en su taza. En su rostro había una serenidad hueca, una costumbre de soportar más que de vivir. Desde la muerte de su marido, el tiempo había dejado de tener peso. Ya no pensaba en semanas ni meses, solo en listas cortas. Pagar la renta, entregar el informe del trabajo, comprar pan y leche. Vivía en frases pequeñas porque las largas dolían demasiado. Cuando tomó el montón de cartas que el cartero había dejado bajo la puerta, esperó ver facturas, anuncios y recordatorios, pero entre ellos había un sobre más grueso, de un color crema apagado. Llevaba su nombre escrito con letra firme, casi elegante. Lo abrió sin prisa, pero al leer las primeras líneas sintió cómo algo se aflojaba dentro de ella. Un bufete de abogados en Hulu le informaba de una herencia relacionada con la propiedad del fallecido Severin, abuelo de su marido. El documento hablaba de un terreno en una isla y de una estructura antigua aún en pie. Una isla, una palabra que sonó tan ajena a su vida que pareció casi absurda. Liam levantó la cabeza de inmediato. «¿Qué es, mamá?» «No estoy segura», respondió ella, pero sus ojos seguían fijos en el papel. «Al parecer, tu bisabuelo tenía una isla». El niño abrió la boca con un asombro radiante. «¿De verdad? ¿Una de verdad? Con árboles y agua y todo eso?» «Eso parece, aunque seguro que no tiene nada interesante», añadió ella, intentando restarle importancia. Pero esa noche, cuando lo arropó, las preguntas no cesaron. Liam quería saber si había animales, si podrían visitarla, si allí vivía alguien aún. Su entusiasmo era tan puro, tan vivo, que Mara no tuvo fuerzas para aplastarlo. A la mañana siguiente llamó al bufete. Le explicaron que para formalizar la herencia debía presentarse en persona, inspeccionar el terreno y firmar los documentos. El viaje no era largo, pero requería varios días. Cuando colgó, no sabía exactamente qué la había impulsado a decir que sí. Quizás el cansancio de la ciudad, o tal vez la chispa en los ojos de su hijo. Empacaron pocas cosas y tomaron la carretera hacia el norte. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Los edificios quedaron atrás, reemplazados por pinos altos y campos que parecían no tener fin. Mara conducía con ambas manos tensas sobre el volante, mientras Liam contaba los lagos que aparecían entre los árboles. Con cada kilómetro, la sensación de rutina se desvanecía un poco más. Se detuvieron en un café de madera en un pueblo pequeño. Olía a resina y sopa caliente. Al oír el apellido Severin, el anciano detrás del mostrador levantó las cejas. «La isla de Sever», dijo en voz baja como si hablara de un mito. Mara se quedó en silencio, esperando. Vivió allí hasta el último día,
continuó el hombre. Era terco. Tenía una vieja molina de madera en el centro de la isla. Nadie entendía por qué se negaba a venderla, incluso cuando lo perdió todo. El hombre se inclinó hacia ella, bajando la voz. Dicen que construyó esa molina con sus propias manos. Después de la muerte de su esposa, dejó de recibir visitas. Cuando lo encontraron, aún estaba sentado mirando el lago. El hielo empezaba a romperse. Dejó un objeto sobre la barra, una llave oxidada. La dejó aquí hace muchos años. Dijo que algún día alguien vendría a buscarla. Mara la tomó con dedos inseguros. La llave estaba fría, pesada, como si guardara secretos. Siguieron las indicaciones del anciano y llegaron al final de un camino de grava. Allí el paisaje se abría hacia un lago enorme, oscuro y silencioso. En el centro, casi invisible tras la bruma, estaba la isla. Una franja de tierra rodeada de agua gris. La barca atada al muelle tenía un candado oxidado. Mara introdujo la llave. Giró sin resistencia, como si hubiese estado esperando precisamente esa mano. ¿Listos?, preguntó ella. Liam asintió, con los ojos brillantes. Remaron despacio. El silencio era tan profundo que cada golpe del remo parecía un susurro. La isla se iba acercando hasta que pudieron ver la línea de árboles y, sobre un pequeño montículo, una estructura alta, derrotada por el tiempo. Una vieja molina de madera, con aspas rotas y paredes que parecían a punto de ceder, pero aún en pie, desafiante. Pisar la tierra húmeda fue como entrar en otro mundo. El aire olía a musgo y a agua helada. La molina, aunque inclinada, mantenía un extraño aire de dignidad, como si hubiese sobrevivido a demasiadas tormentas para rendirse ahora. Liam corrió cuesta arriba. «Mamá, ven, mira esto». Mara lo siguió, sintiendo un temblor que no sabía si era frío o nerviosismo. Empujó la puerta. La madera crujió, liberando un soplo de aire polvoriento. Dentro, el silencio estaba lleno de historias, herramientas viejas, cuerdas endurecidas por el tiempo, el mecanismo detenido de la molina aún visible entre vigas oscuras, y sobre una mesa, cuidadosamente apilados, varios sobres amarillentos. Uno de ellos tenía el nombre de su esposo escrito con letra firme. Mara sintió cómo el mundo se detenía un instante. Liam subió por una escalera estrecha hacia el piso superior, donde se veía el engranaje enorme del molino, detenido desde hacía décadas. «Mamá, hay fotos», gritó él desde arriba. Ella tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio, como si tuviera miedo de romper algo más que papel. El primer párrafo hablaba del clima, de reparaciones, de un invierno duro. Pero las siguientes líneas eran distintas. «No puedo vender esta isla. La molina es lo último que queda de lo que fuimos. Si la entrego, desaparecemos por completo». Mara levantó la mirada hacia la madera vieja que crujía con el viento. Por primera vez desde la muerte de su marido, sintió que algo dentro de ella se movía, como un músculo que llevaba años dormido. Aquella noche durmieron en sacos sobre el suelo, escuchando cómo el viento golpeaba las aspas rotas. Liam cayó rendido enseguida, pero Mara permaneció despierta. El lago respiraba afuera, y la molina parecía murmurar con cada ráfaga. Había venido para firmar papeles, pero ahora sentía que había llegado a un lugar que la estaba esperando desde hacía mucho. Al amanecer salió afuera. La isla, envuelta en neblina, parecía un secreto suspendido en el tiempo. Y sin pensarlo del todo, con el corazón latiendo de otra manera, sintió que podría quedarse un poco más. Solo para entender por qué aquel viejo hombre había amado tanto una molina perdida en medio del frío. Solo para ver qué quedaba allí para ella y para su hijo. Solo para empezar otra vez.
La neblina matinal se aferraba aún a los árboles cuando Mara despertó. El aire dentro de la molina estaba frío, impregnado de olor a madera vieja y humedad. Había dormido poco, pero algo en su interior, una mezcla de inquietud y curiosidad, la empujó a levantarse antes que Liam. El silencio era distinto al silencio de la ciudad. Aquí no pesaba, sino que parecía escuchar. Cada crujido de las vigas, cada susurro del viento que entraba por las rendijas, le recordaba que aquel lugar tenía voz propia, aunque fuera una voz antigua. Subió con cuidado la escalera estrecha que llevaba al segundo nivel de la molina. Las tablas protestaron bajo su peso, pero resistieron. Allí estaba el engranaje central, enorme, detenido hacía décadas. Aún inmóvil, imponía respeto. Un gran eje de madera pasaba por el centro, unido a ruedas dentadas que parecían esculturas creadas por el viento y el tiempo. Mara pasó los dedos por las aspas rotas del mecanismo interior. La madera se deshacía ligeramente al tacto. Sin embargo, aquello no se sentía muerto. No del todo. Más bien parecía un gigante dormido que esperaba manos que lo despertaran. Liam apareció detrás de ella, despeinado y con las mejillas aún rosadas de sueño. «¿Mamá, crees que esto podía moverse antes?», preguntó tocando uno de los engranajes. «Claro», respondió ella. «Tu bisabuelo lo construyó para que funcionara con el viento». El niño observó la estructura con un brillo en los ojos que Mara no le veía desde hacía meses. «Quiero verlo girar algún día». Ese algún día resonó dentro de ella más de lo que habría querido admitir. Bajaron juntos la escalera y comenzaron a revisar el nivel inferior. En una esquina había cajas apiladas, cubiertas por una gruesa capa de polvo. En otra, herramientas oxidadas, algunas irreconocibles. Junto a la pared, una mesa con varios sobres amarillentos y fotografías en blanco y negro. Liam los hojeó sin tocarlos demasiado, como si temiera que se rompieran al respirarlos. La imagen de un hombre alto y de barba espesa aparecía una y otra vez. A veces estaba de pie frente al lago, otras cerca de la molina, con una expresión dura, casi salvaje, pero profundamente triste. «¿Ese es él?», preguntó Liam. «Tu bisabuelo», respondió Mara. «Y creo que esta molina fue lo que lo mantuvo aquí». Tomó una de las cartas. Era larga, escrita con trazos precisos. La tinta, aunque desgastada, aún conservaba la intención del escritor. Las primeras líneas eran simples, detalles sobre el clima, el desgaste de las aspas, un invierno especialmente cruel. Pero a medida que avanzaba el texto, la letra se volvía más tensa, más cargada de emoción contenida. «La isla cambia conmigo. Cada año se lleva un pedazo, como si tomara mi dolor para aliviarlo. La molina resiste, aunque yo ya no pueda. No puedo venderla. Es lo único que queda de ella, y mientras esté en pie, no desaparecerá por completo». Mara detuvo la lectura. Sintió el peso de aquellas palabras envolverla. La idea de proteger un lugar, no por lo que era, sino por lo que representaba, la golpeó con fuerza. Ella también había perdido. Ella también había buscado evitar que la vida borrara lo que alguna vez fue feliz. Quizás, sin saberlo, compartía el mismo miedo que aquel hombre solitario. Continuaron explorando. En el exterior, detrás de unas ramas caídas, encontraron una pequeña construcción semicubierta por maleza. Parecía un antiguo cobertizo. La puerta estaba hinchada por la humedad, pero Liam empujó y cedió con un quejido prolongado. Dentro había herramientas más recientes, o por lo menos menos deterioradas. Un hacha, varias sierras, martillos, y en lo alto de una repisa, un cilindro de cuero protegido por varias capas de tela. Mara lo tomó con cautela.
Lo desenvolvió. Eran planos. Planos de la molina. Los extendió sobre una mesa improvisada con tablones. Había dibujos minuciosos del mecanismo interior, la disposición de las vigas, la forma en que debían colocarse las aspas para resistir las tormentas. Cada línea estaba hecha con paciencia obsesiva, como si cada trazo fuera un acto de fe. En uno de los márgenes había una frase escrita en letra más apretada. Una molina lo bastante fuerte para soportar la soledad. Liam quedó fascinado. «Mamá, ¿podemos arreglarla? Aunque sea un poquito...» Mara tragó saliva. «No sé si podamos. Nunca he construido nada así». «Pero podemos intentarlo», insistió él. «¿No crees que él querría que lo hiciéramos?» Levantó la vista hacia la molina. El viento movió una de las aspas rotas, que golpeó la estructura con un sonido hueco. Era un lamento de madera vieja, pero también un llamado. Algo dentro de Mara se movió, como una brasa encendida después de un largo invierno. Pasaron las siguientes horas limpiando alrededor. Quitaron ramas, despejaron el suelo de hojas húmedas y piedras sueltas. Mara encontró una cuerda aún resistente y la usó para asegurar una parte de la estructura. Liam recogió herramientas que aún podían servir. Cada pequeño acto de orden hacía que la molina dejara de parecer ruina y empezara a parecer propósito. Cuando el sol alcanzó el punto más alto, se detuvieron para comer. Sentados en la hierba frente al lago, contemplaron la estructura. Aunque maltrecha, tenía carácter. Era como una criatura herida, pero orgullosa. «Mamá», dijo Liam mientras masticaba un trozo de pan, «¿crees que papá sabía de esto?» Mara respiró profundo. «Creo que lo sabía, sí, pero también creo que no estaba listo para enfrentarlo». El niño bajó la mirada al agua. «Yo quiero quedarme un poco más». Mara siguió su mirada. El lago estaba quieto, como un espejo que invitaba a mirar más hondo de lo que parecía posible. «Unos días», respondió ella al fin. «Solo unos días más». Por la tarde comenzaron las primeras reparaciones. Intentaron enderezar la puerta, reemplazar algunas tablas sueltas y reforzar un pilar que casi cedía. El trabajo era lento. El martillo pesaba más de lo que recordaba. Sus manos se ampollaban rápido, y cada golpe despertaba ecos dentro de la molina, ecos que parecían antiguos y vivos. Mientras Liam limpiaba el suelo interior, encontró bajo unas telas viejas una caja de lata. Contenía piezas de madera tallada en forma de engranajes pequeños como prototipos. Algunas estaban marcadas con números, otras tenían iniciales. «Mamá, mira», dijo mostrándole una pieza. «¿Crees que él las hizo?» «Es muy probable», respondió ella admirando el detalle. «Tenía paciencia». «Como tú», sonrió él. «No», pensó ella, «yo la perdí hace mucho. Pero quizás podía recuperarla». Al caer la tarde, la luz se filtraba por las grietas de la molina, creando un mosaico de sombras que llenaba el interior de un resplandor cálido y extraño. Era como si la molina los estuviera aceptando, reconociendo su presencia, tal vez incluso agradeciendo el esfuerzo. Antes de dormir, Mara volvió a leer la carta del bisabuelo. Esta vez entendió algo que antes había pasado por alto. Él no había escrito para explicar, sino para pedir. Pedía que alguien regresara, que alguien encontrara lo que él no pudo terminar. No era una herencia, era una continuación. Esa noche la molina crujió con suavidad, como si respirara. Mara cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no la asfixiaba. La isla no se sentía ajena. Se sentía como un lugar que podía pertenecerles, aunque fuera solo por un tiempo. Y mientras escuchaba el viento entre las aspas rotas,
Supo que aquella estructura vieja y desgastada tenía más vida de la que aparentaba, y que estaban destinados a descubrirla. El tercer día en la isla comenzó con un viento frío que descendía desde las montañas y hacía vibrar las aspas rotas de la molina. Mara despertó con el sonido del crujido de la madera, un lamento grave que parecía salido del pecho de un gigante dormido. Aún así, había algo reconfortante en aquel ruido. No era el silencio muerto de su apartamento en la ciudad, sino el sonido de un lugar vivo que exigía atención. Liam ya estaba despierto, sentado en el suelo, tallando un pedazo de madera con una pequeña navaja que habían encontrado en el cobertizo. «Es un barco», dijo, mostrando el trozo irregular. «Cuando esté listo, lo pondré en el lago». Mara sonrió. «Está quedando bien. Luego puedes enseñarme a hacerlo». Él levantó la vista, sorprendido. Hacía mucho que su madre no mostraba interés en algo que no fuera sobrevivir al día. Esa simple frase tenía peso, incluso si ella no lo notaba. Comieron rápido y salieron a trabajar alrededor de la molina. Era un día extraño. El cielo estaba dividido entre nubes oscuras y parches de luz pálida, como si el clima dudara entre avanzar hacia la tormenta o regresar a la calma. Mara sintió esa misma incertidumbre dentro de sí, pero la ignoró. Había demasiado que hacer. Lo primero fue revisar la estructura. La madera baja estaba húmeda, pero aún resistente. Usaron el hacha para cortar las ramas que estorbaban y retiraron las hojas acumuladas en la base. Luego, con un esfuerzo que les tomó varias horas, lograron enderezar una de las vigas internas que amenazaba con ceder. Cada golpe del martillo resonaba en el interior, sacudiendo el polvo acumulado por décadas. Mientras trabajaban, Liam hacía preguntas sin parar. ¿Cómo funcionaban las aspas? ¿Por qué la molina tenía varios niveles? ¿Si era posible que algún día volviera a girar? Mara respondía con paciencia, aunque muchas veces no sabía la respuesta. Sin embargo, cada pregunta del niño era como una chispa que encendía una parte dormida de ella. Al mediodía se detuvieron. El sol había salido por completo y la luz bañaba la isla de un amarillo cálido. El lago brillaba como una lámina de vidrio inmenso. Comieron allí mismo, sentados cerca de la molina, respirando aire frío y limpio. «Mamá», dijo Liam mientras pellizcaba un pedazo de pan, «¿vamos a quedarnos más tiempo?» Mara miró la estructura inclinada que tenían enfrente, los planos del bisabuelo, las herramientas oxidadas, la tierra que habían despejado. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero por ahora quiero ver hasta dónde podemos llegar». Liam sonrió de un modo que ella no veía desde que su padre había muerto. Por la tarde regresaron al cobertizo para buscar más herramientas. Allí encontraron un barril lleno de clavos, varios rollos de cuerda y, bajo un montón de trapos, pequeñas piezas metálicas cubiertas de óxido. Algunas eran engranajes, otras tornillos y ejes pequeños. Parecía que Severin había intentado fabricar repuestos para el mecanismo interior, pero nunca terminó el trabajo. Aquello daba una sensación extraña, casi como tocar una conversación interrumpida. «Podemos usar algunas de estas», dijo Mara, «las que no estén completamente destruidas». «Entonces la molina podría moverse otra vez», susurró Liam con brillo ingenuo. «Quizá», respondió ella, «pero tomará tiempo». Regresaron al interior de la estructura. Allí el aire era más frío. El polvo danzaba en columnas de luz que se filtraban desde las grietas del techo. Más arriba, las aspas exteriores golpeaban a veces la pared con un sonido hueco. Mara examinó el eje central, que seguía firme a pesar de los años. Limpiaron parte de los engranajes internos,
retiraron telarañas, movieron con cuidado una rueda dentada que estaba atascada. Cada centímetro que lograban liberar daba la sensación de resucitar algo. A media tarde, el viento empezó a soplar con fuerza. Las nubes se cerraron de golpe, oscureciendo el cielo. El aire se volvió pesado, como si la isla retuviera la respiración. Mara miró hacia el horizonte. «Va a llover», dijo. «Será mejor terminar por hoy». Pero Liam se acercó a la entrada y señaló algo. «Mamá, escucha». El viento había cambiado de sonido. Ya no era un silbido suave, ahora era un rugido. El cielo tembló con un trueno lejano. «Vámonos», ordenó ella. Apenas alcanzaron la puerta cuando el primer rayo cayó sobre el lago, iluminando la superficie con un resplandor blanco. El viento golpeó la isla como un puño, inclinando los árboles hacia un lado. Las aspas rotas de la molina empezaron a sacudirse violentamente, produciendo un ruido metálico y amenazante. Se refugiaron dentro, cerrando la puerta con esfuerzo. La estructura tembló. La madera crujía como si protestara contra la tormenta. Mara encendió una linterna y abrazó a Liam. La tormenta estalló por completo. El sonido de la lluvia era ensordecedor. Los truenos hacían vibrar el suelo. «Resistirá», dijo para sí misma, aunque no estaba convencida. Un golpe seco retumbó en el exterior. Luego otro. «¿Qué es eso?», preguntó Liam, tenso. Mara avanzó hacia una pequeña ventana. Un árbol cercano se movía de manera peligrosa. Las raíces se habían debilitado con la humedad. «No, murmuró ella. Un tronido brutal desgarró el aire. El árbol cayó. La isla entera pareció encogerse. El impacto levantó un polvo húmedo y rompió parte de la base de la molina. Mara gritó el nombre de Liam. Lo cubrió con los brazos mientras la estructura se inclinaba un poco. Luego todo quedó en un frenético balanceo. Pero no colapsó. El árbol había golpeado un lateral, destrozando parte del revestimiento exterior y una sección de las vigas que habían reforzado ese mismo día. Cuando el viento disminuyó un poco y la lluvia bajó de intensidad, Mara salió hacia la entrada. El corazón le latía con fuerza, casi dolía. La visión la detuvo de golpe. La parte de la molina que habían reparado juntos, aquella en la que habían invertido horas, golpes de martillo y esperanza, estaba partida. Trozos de madera quebrada, fibras arrancadas y una viga caída sobre el suelo mojado. Fue como si una mano invisible arrancara algo dentro de ella. Sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sintió rabia, por la tormenta, por la vida, por todo lo perdido. «No puedo con esto», susurró. «No otra vez». Sus manos temblaban, su cuerpo entero temblaba. Liam la miró mojado, con los ojos grandes y brillantes. «Mamá», dijo con voz suave. El bisabuelo tampoco se fue cuando las cosas se rompieron. Él se quedó. La lluvia seguía cayendo, fría, implacable. Mara lo miró, y algo cambió. No fue fuerza, no fue valentía. Fue una decisión silenciosa. Respiró hondo. Se arrodilló junto a los restos y empezó a mover la madera caída. Liam se unió a ella sin decir una palabra. Trabajaron bajo la lluvia, bajo el viento, bajo el peso de todas las cosas que habían derrumbado su vida antes. No intentaron arreglarlo todo. Solo levantaron lo suficiente para que la molina siguiera en pie. Y cuando el alba finalmente se asomó entre las nubes, la tormenta ya se había ido. La molina seguía en pie, herida, pero en pie. Mara estaba exhausta. Sus manos dolían. Sus músculos ardían. Pero dentro de ella había algo que hacía mucho no sentía. No era felicidad. Era un leve, casi imperceptible inicio de orgullo.
La tormenta había destruido parte de su trabajo, pero también había revelado lo que aún quedaba fuerte: ella, Liam, la molina, y algo que apenas empezaba a renacer en los tres. El día después de la tormenta amaneció con un silencio extraño, casi solemne. La luz del sol atravesaba las nubes con una suavidad que hacía brillar cada gota suspendida en las hojas. La isla había cambiado, no solo por los daños, sino por la forma en que Mara la miraba. Nada se había derrumbado por completo, aunque muchas cosas habían estado cerca, y sin embargo ahí estaba la molina, inclinada, golpeada, rota, pero viva. Mara se sentó en el escalón de la entrada, exhausta pero firme, mientras Liam recogía ramas pequeñas para encender el fuego. Sus manos seguían adoloridas por el trabajo de la noche anterior, pero había en su pecho un latido nuevo, lento, profundo, que no sentía desde hacía años. No era confianza del todo, pero sí una especie de determinación, una certeza tranquila de que no había venido ahí en vano. Ese día lo dedicaron a evaluar los daños. La tormenta había arrancado parte del revestimiento, fracturado una viga y desplazado varias tablas que habían colocado días antes. Había barro por todas partes, hojas incrustadas en las grietas, y una aspa golpeada tan fuerte que ahora colgaba torpemente, sostenida apenas por un clavo oxidado. El viento la movía en un vaivén doloroso. «Tenemos trabajo», dijo Mara, y Liam sonrió como si esas palabras fueran una promesa. Pasaron la mañana despejando escombros, recogiendo pedazos útiles, separando lo que aún podía servir de lo que ya era imposible de salvar. Liam encontraba clavos que aún podían enderezarse, tablas que con un poco de paciencia podrían cortar y reutilizar. Mara revisaba las vigas más dañadas, pensando en el bisabuelo de su esposo, imaginando cuántas tormentas habría soportado él solo antes de que la isla se lo llevara de a poco. Hacia el mediodía, el cielo comenzó a abrirse por completo. El lago estaba en calma total, como si la tormenta nunca hubiera pasado. El aire olía a resina, tierra mojada y algo más, algo parecido a inicio. Mientras recogían herramientas para tomar un descanso, un sonido desconocido alteró la quietud. Un zumbido lejano, constante, creciendo. Mara levantó la vista hacia el lago. Una lancha blanca avanzaba hacia la isla con velocidad medida, abriendo una línea recta en la superficie del agua. No era una lancha de pesca ni un bote viejo como el suyo. Era moderna, impecable, ajena al paisaje. Liam se acercó corriendo. «¿Quién es?», preguntó inquieto. Mara no respondió. Observó cómo la embarcación se detenía a unos metros de la orilla. Un hombre bajó cuidadosamente. Traje gris, zapatos limpios, maletín de cuero. Parecía parte de un mundo donde los papeles importaban más que la tierra. Un mundo que ella había dejado atrás. El hombre saludó con una sonrisa calculada. «Disculpe, la visita inesperada, señora Mara, ¿verdad? Soy el señor Hart. Represento a una compañía que lleva años interesada en esta zona del lago». Mara no movió un músculo. Liam retrocedió instintivamente, acercándose a la molina como si fuera un refugio. «¿Qué necesita?», preguntó ella con cautela. El hombre abrió su maletín, sacando carpetas limpias, llenas de documentos. «Vengo a hablarle sobre la isla. Aunque nunca logramos negociar con el señor Severin, ahora que la propiedad está a su nombre, es un buen momento para discutir opciones. Estamos dispuestos a hacerle una oferta muy beneficiosa». Mara lo miró sin decir palabra. Él continuó, convencido de que su voz podía llenar cualquier vacío. «Esta isla podría tener un gran valor para usted y su hijo. Podría dejar atrás, bueno», hizo un gesto señalando la molina. «Esto,
Imagino que mantener un lugar así debe ser difícil, frío, peligroso. La vida en la ciudad sería mucho más segura. Una escuela mejor para el niño. Un futuro más estable. Liam apretó la mano de su madre con fuerza. Mara sintió algo dentro de sí endurecerse, como si esa viga rota dentro de la molina se alineara de nuevo, lista para resistir. «No estoy interesada», dijo al fin. Hart parpadeó. No acostumbraba a escuchar esa frase. «Entiendo la parte sentimental, claro», se apresuró a decir. «Pero créame, la vida da menos oportunidades de las que creemos. El dinero puede darle un comienzo nuevo, renovado, confortable. No tiene por qué quedarse en un lugar así, especialmente con un niño. Usted podría...» «He dicho que no», interrumpió Mara con voz más firme. Por primera vez, él se quedó sin palabras. Sus ojos recorrieron la isla, como si buscara argumentos en los árboles, en la casa, en la estructura desvencijada. No encontró ninguno. «Bien», dijo finalmente, ajustándose la chaqueta. «Volveré en unos días. A veces hace falta pensarlo con calma». «No volverá», respondió ella. El hombre la miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Luego subió a la lancha y se alejó sin despedirse. El lago recuperó el silencio. Un silencio distinto al de antes, más sólido, más profundo. La isla parecía haber retenido el aliento y ahora lo liberaba de golpe. Mara sintió un temblor leve en sus manos. No era miedo, era decisión. Liam se acercó aún serio. «¿De verdad no lo vas a vender?» «No», respondió ella sin dudar. «¿Por qué?» Mara miró la molina. La estructura rota por la tormenta, pero levantada de nuevo por ellos dos. Miró la madera astillada, las aspas quebradas, el engranaje detenido. Miró el lugar donde Severin había depositado todos sus años y silencios. «Porque este lugar sí importa», dijo, «aunque nadie más lo entienda». Liam sonrió con un alivio tan puro que le hizo doler el pecho. Más tarde, mientras ordenaba los restos de la tormenta, Mara volvió a revisar las cartas de Severin. Entre ellas encontró un sobre pequeño, más viejo, casi escondido entre las demás. No tenía nombre, solo decía, «para quien se quede». Lo abrió. La escritura temblaba, como la voz de alguien que ya había vivido demasiado. «Si has llegado hasta aquí, significa que este lugar te reconoció. No lo vendas. No lo entregues. No es tierra, es memoria. No busques comodidad. La comodidad borra. Construye algo que soporte la soledad, algo que te sobreviva». Mara cerró los ojos. La frase golpeó donde más dolía. «Construye algo que te sobreviva». Guardó la carta en el bolsillo. La luz del atardecer caía sobre la molina, tiñéndola de un naranja cálido. Las sombras alargadas hacían que pareciera más alta, más fuerte, casi como si quisiera levantarse sola. Liam estaba sentado cerca del agua, tallando su barquito. Ella se sentó a su lado. El viento ya no era frío. «¿Vamos a seguir arreglándola?», preguntó él. «Sí», respondió ella, «hasta terminar lo que él empezó». El niño apoyó la cabeza en su brazo, y mientras el sol desaparecía detrás de los pinos, Mara comprendió algo que nunca había entendido del todo. No había llegado a la isla para firmar papeles. Había llegado para recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido. Y no pensaba dejar que nadie más decidiera por ellos. La molina sería suya, su casa, su herencia, su comienzo. El otoño llegó sin pedir permiso. Primero fueron las mañanas frías, luego las hojas doradas cayendo en espiral sobre la tierra húmeda, y finalmente aquel silencio profundo que solo existe cuando el verano ha terminado de marcharse. La isla,
que meses atrás les había parecido hostil y distante, ahora parecía envolverlos con una serenidad tenue, como si hubiera aceptado su presencia y los abrazara con su soledad tranquila. Mara despertó con el sonido del viento agitando suavemente las ramas de los abedules. Liam dormía a su lado, envuelto en una manta gruesa, con el cabello revuelto y las mejillas tibias por el calor del fuego de la noche anterior. La molina crujía a lo lejos, pero no con el gemido doloroso de la tormenta. Ahora era un murmullo casi familiar, como una casa vieja saludando el amanecer. Desde hacía semanas trabajaban sin descanso. Cada día avanzaban un poco más en la restauración. Las vigas reforzadas ya no temblaban cuando el viento soplaba fuerte. Habían colocado nuevas tablas en el revestimiento inferior y sellado las grietas que dejaban entrar el aire helado. Liam había pintado una pequeña marca en una de las vigas interiores, M. Paz L., tallada con su navaja, torpe pero hecha con devoción. Mara no lo detuvo. Era su manera de dejar huella, de pertenecer. Ese día comenzaron temprano. El cielo estaba despejado y el frío apenas mordía la piel. Primero revisaron el interior. El engranaje central, aunque inmóvil, se veía más limpio y menos abatido que al principio. Habían retirado el polvo acumulado por décadas, reemplazado piezas pequeñas y logrado que algunas ruedas pudieran moverse unos centímetros si se aplicaba suficiente fuerza. No era un molino funcional, pero ciertamente ya no era un cadáver de madera. «Mamá, mira esto», dijo Liam mientras subía al segundo nivel. «La luz entra mejor ahora». Tenía razón. Al haber colocado nuevas tablillas en el revestimiento y limpiado la ventana superior, el interior se iluminaba con tonos ámbar. La molina parecía respirar. Mara observó cómo el sol atravesaba las partículas de polvo en suspensión, creando un brillo suave que hacía que la estructura se viera casi viva. Pasaron la mañana trabajando en el techo. Liam sostenía las tablas mientras Mara las clavaba. El sonido del martillo resonaba en el aire frío, marcando un ritmo constante. En un momento, mientras ajustaba una pieza, Mara se detuvo y miró el horizonte. El lago estaba quieto, tan liso que reflejaba el cielo como un espejo perfecto, y en ese instante sintió algo que no había sentido desde antes de enviudar. Un profundo y silencioso agradecimiento. Agradecimiento por seguir en pie. Agradecimiento por tener a Liam. Agradecimiento por haber llegado a ese lugar. Al mediodía se sentaron junto a la orilla a comer pan, queso y algunas bayas que habían recolectado en el bosque. Liam lanzó su pequeño barco de madera al agua. El juguete, torpe pero hermoso, flotó suavemente y comenzó a alejarse con la corriente. «¿Crees que llegará al otro lado del lago?», preguntó él. «Tal vez», respondió Mara, «o tal vez encuentre un lugar donde quedarse». El niño sonrió. «Como nosotros». Después del descanso, continuaron el trabajo final, instalar una de las aspas nuevas. Era una pieza pequeña comparada con las originales, pero estaba bien hecha, con madera seca y resistente. Levantarla requirió toda su fuerza y la de Liam. Atarla al eje tomó paciencia y precisión. Cuando al fin quedó fija, Mara retrocedió varios pasos para observar. La molina, aunque todavía imperfecta y marcada por la tormenta, tenía una nueva forma. Las heridas seguían visibles, las marcas del tiempo también. Pero ahora había algo añadido. Un signo de que alguien había decidido luchar por ella. Un signo de que no estaba abandonada. «Parece que sonríe», dijo Liam. Mara rió suavemente. A veces las cosas viejas hacen eso cuando les das cariño. El viento comenzó a soplar desde el oeste. La nueva aspa se movió apenas unos milímetros, apenas perceptible.
pero se movió. Liam contuvo la respiración, maravillado. Se movió. ¿Lo viste? Lo vi, respondió Mara con una emoción que le temblaba en el pecho. No era un molino en funcionamiento, pero era un molino que estaba despertando. Esa tarde hicieron algo especial. Mara escribió una carta. No era larga, pero cada palabra estaba pensada. La tituló «Para quien llegue después». Escribió sobre el viento que cambia la isla, sobre el silencio que cura, sobre la molina que sigue en pie a pesar de las tormentas. Escribió sobre Liam, sobre la manera en que él había encontrado vida entre los árboles y el agua. Escribió sobre ella misma, sobre cómo pensó que la isla sería una carga, y en cambio se convirtió en salvación. «Este lugar no es perfecto», escribió, «pero lo devuelve todo multiplicado. Si estás perdido, quédate un tiempo. La isla te mostrará quién eres». Cuando terminó, dobló la carta, la colocó en un frasco de vidrio y lo escondió detrás de una tabla del revestimiento interior que ella misma había colocado. Selló la tabla con firmeza. «¿Es para alguien que venga después?», preguntó Liam. «Sí», respondió ella, «para que no se sientan solos cuando lleguen aquí». Al caer la noche, encendieron un fuego dentro de la molina, en la estufa de piedras que habían construido con paciencia. Las llamas teñían la madera de tonos naranjas y rojos. Liam se quedó dormido apoyado en ella, con el cabello oliendo a humo y a resina. Mara se quedó despierta un poco más, escuchando cómo la estructura crujía suavemente bajo la brisa nocturna. Salió un momento afuera. El cielo estaba cubierto de estrellas. La luna iluminaba el lago, que parecía una extensión infinita. El viento hacía girar apenas la pequeña aspa nueva, produciendo un sonido suave, prometedor. Y allí, de pie junto a la molina restaurada, Mara entendió que no se iría. No era una decisión impulsada por la nostalgia, ni por la necesidad de escapar de la ciudad. Era algo más profundo. La isla no era solo propiedad, era un refugio. Era una herencia emocional. Era el puente entre su pasado roto y un futuro que recién empezaba a tomar forma. Mara respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. No sintió prisa, no sintió vacío, sintió pertenencia. Miró la silueta de la molina recortándose contra la luna firme y orgullosa, con su nueva aspa brillando como una promesa. «Estamos en casa», susurró. El viento llevó esas palabras hacia el lago, hacia el bosque, hacia la noche silenciosa que los rodeaba. Y por primera vez desde la muerte de su esposo, Mara sintió que la vida podía avanzar otra vez. No con ruido, no con prisa, sino con la misma fuerza obstinada de la vieja molina. Lenta, resistente y siempre de pie. Si esta historia te emocionó, no te vayas en silencio. Mara y Liam encontraron un hogar donde otros solo verían ruinas. ¿Y qué historia te espera a ti? Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Tu apoyo hace posible crear más historias como esta. El próximo video ya te está esperando.